Buenos días, es tiempo de reunirnos para adorar juntos a nuestro Dios. Dice en el Salmo 104, bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias porque nos permites de nuevo reunirnos para adorarte, Señor, para reconocer tu bondad, para reconocer tu poder, para agradecer tu misericordia, Señor, y también reconocer tu fidelidad. Te ofrecemos este culto con gratitud y también gozosos porque tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
ahí mismo en el Salmo 104, versículos 31 al 35. Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Unámonos en oración para darle gracias a Dios por todas sus bondades. Oremos. Nuestro buen Dios, gracias te damos en este momento por cada una de las bendiciones que tú derramas en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tus cuidados. Gracias porque nos prestas la vida, la salud, nos das el sustento diario y estás al pendiente de tus hijos, Señor. Gracias te damos por las peticiones contestadas y también, Señor, te agradecemos el que tú estés al pendiente de nuestras peticiones y que siempre nos des la mejor respuesta. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia, por tu amor. Te agradecemos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer ahora en Hechos, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al 11. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo:
oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con sus vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Es tiempo ahora de escuchar el mensaje en labios de nuestro pastor. ¿Qué tal, hermanos? El Señor les bendiga en este domingo 18 de abril. Todavía en casa. Gracias a Dios por sus bendiciones, por su protección, porque hemos sabido de ustedes y hemos lanzado esta semana una convocatoria para estar unidos en oración. Ojalá y que cada uno de nosotros consigamos a la persona, al hermano que vamos a estar orando con él y por él. Dios les bendiga, hermanos. Hoy me da mucho gusto porque iniciamos un nuevo ciclo de sermones que los he titulado Los Hechos del Espíritu Santo en la Iglesia. Y está basado en el libro de Hechos. El texto lema es Hechos 1:8, en la primera parte, que dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Repito, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta fue una promesa para los primeros discípulos y es una experiencia de vida y transformación en los discípulos de Cristo en nuestros tiempos, después de que el Señor ascendió al cielo. Bien, hermanos, el texto bíblico que hoy nos convoca está en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 11. Ya lo leímos y le damos gracias a Dios por esa lectura hermosa de su palabra. El título de sermón en esta mañana: El Espíritu Santo prometido está en el creyente y en la iglesia de hoy. El Espíritu Santo prometido está en el creyente y en la iglesia de hoy. Bien, mis hermanos, déjenme, a manera de introducción, me gustaría enfatizar que el capítulo 1 de Hechos conduce a los 4 evangelios hacia un punto de convergencia. Los unifica. Mateo concluyó con la resurrección y la gran comisión de Jesús. Juan, con la promesa de la segunda venida de Jesús. Marcos, como hemos estudiado, con la resurrección, comisión y ascensión de Jesús. Mientras que Lucas, con la resurrección, la promesa del Espíritu Santo y su ascensión. Y hoy, Hechos 1, reunió los 4 relatos y mencionó cada uno de estos hechos tan importantes. Así fue como los 4 evangelios se encaminaron hacia el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos constituyó el puente entre los evangelios y las epístolas o cartas apostólicas. De ahí la importancia, hermanos, de continuar con las enseñanzas después de haber meditado ampliamente sobre el Evangelio de Jesús. Ahora continúa la gran historia y los grandes portentos del Espíritu Santo en Hechos y su iglesia. Bien, estimados hermanos, espero que al recordar estos grandes acontecimientos en el propósito de Dios para la humanidad, me refiero a la resurrección de Jesús, su ascensión al cielo y su promesa del Espíritu Santo y la promesa de la segunda venida. 3 hechos consumados y la última promesa de Jesús para todos sus discípulos del Señor y para toda su iglesia. Por lo que gocémonos y alegrémonos en el Señor. Vivamos celebrando y experimentemos el amor de Dios que ha derramado en todos sus hijos.
Siente, mi hermano, el amor y gracia y gran misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Queridos hermanos, Dios nos ama y nos incluye a todos en su proyecto de salvación, por lo que seamos testigos de Cristo a nuestra generación. Hoy continuamos meditando en forma expositiva el libro de Hechos, por lo que vayamos a nuestro pasaje en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 11. Recordando que en el sermón anterior, finalizando, Marcos nos muestra la gran comisión, donde Jesús les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y finaliza con la ascensión de Jesús al cielo. Y Lucas nos enfatiza que Jesús se había presentado vivo con muchas pruebas indubitables. Hermanos, es importante señalar que el problema hoy en día no está en los hechos mismos que sucedieron y fueron totalmente comprobados, como dice el escritor Lucas, con pruebas indubitables. Es señalar esto y enfatizar que eran hechos comprobables en su momento, ¿verdad? Y hoy la evidencia que tenemos es la transformación de vida. Como dice el autor Lucas del libro de Hechos, con pruebas indubitables, es decir, con pruebas que no se pueden poner a duda. Por lo que lo importante es señalar que el problema hoy en día no está en los hechos mismos que sucedieron y fueron totalmente comprobados, como dice el escritor Lucas, con pruebas indubitables, sino en la incredulidad del ser humano está el problema. Los hechos están a disposición de quien quiera examinarlos. ¿Dónde está el problema entonces? El problema está en la persona, en el ser humano. El problema no está en la palabra de Dios, que como hemos dicho está respaldada en su totalidad y su originalidad por los expertos críticos contextuales. Y usted, estimado amigo, puede saber esto si es que en verdad quiere saberlo. El problema con mucha gente hoy en día es que no quiere realmente saberlo, no quiere saber de la verdad. El problema no está en la mente, sino en la voluntad. Como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Por lo que precisamente el propósito de Dios es que creamos en Cristo y que seamos testigos de Él, testigos fieles y poderosos para gloria del Padre. Y que Jesús en repetidas ocasiones enseñó a sus discípulos sobre el Espíritu prometido, el Espíritu Santo, por lo que era necesario que Jesús ascendiera al cielo para que el Espíritu Santo descendiera sobre los creyentes, sobre su pueblo. Por lo que vayamos al libro de Hechos y veamos lo que sucedió y sigue sucediendo en todo aquel que cree en Jesús y vivamos con esperanza en Cristo. Cristo nuevamente regresará, como fue prometido. Vayamos a Hechos capítulo 1, verso 11, que dice el texto: este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Por lo que en primer lugar, hermanos, lo que Jesús le dijo a sus discípulos, identificados como iglesia del Señor. Lo que Jesús dijo a sus discípulos, identificados como iglesia del Señor, o sea, sus discípulos. Hechos 1, versículo 4 nos dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Este es el final de la introducción inicial del versículo 2 y 3 de Hechos 1. Habían sido recibidos Jesús en el cielo, pero antes dio mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había él escogido, a los cuales él, después de haber aparecido, ¿verdad? El Señor Jesús, después de haber padecido, se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, nos dice el autor Lucas, apareciéndoseles durante 40 días, que hoy se cumplían, y les hablaba acerca del reino de los cielos. ¿Qué les contó el Señor Jesús durante esos 40 días? Les enseñó acerca del reino de los cielos. Los apóstoles debían de esperar la venida del Espíritu Santo. Hasta aquel evento tuviese lugar, era necesario esperar. Sus órdenes consistían en esperar la promesa del Padre.
Ahora el versículo 5 nos dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos pocos días. Quiero hacer una pausa en esto, mis hermanos. En aquel tiempo, las órdenes para los discípulos era esperar la promesa del Padre. Ahora para nosotros la promesa del Señor es que Él vendrá. Esperemos su regreso. Bien, dice la palabra de Dios en el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermanos y amigos, el Cristo resucitado se apareció a los apóstoles y les dio estas instrucciones. Les dijo que algo les iba a suceder. Serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este bautismo del Espíritu Santo era la promesa del Padre y Jesús ya les había hablado acerca de ello. Es importante notar que aquí no se estaba hablando acerca del bautismo con agua, el cual es un bautismo ceremonial. En este pasaje se habla del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es un verdadero bautismo. Esto es el bautismo del Espíritu Santo. Es lo que coloca al creyente dentro del cuerpo de creyentes, al cual nos referimos como la iglesia. El Espíritu Santo nos da el poder de pertenecer a la iglesia. ¿Ok? Mis hermanos y amigos, el bautismo del Espíritu Santo es cuando somos sellados por el Espíritu Santo y solo se experimenta en el momento en que creemos en Cristo y creemos en Él como Señor y Salvador de nuestra vida. Podemos verlo en Efesios capítulo 1, verso 13, que al texto nos dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Cuando lleguemos al segundo capítulo de Hechos, hermanos, que habla de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, veremos cómo fueron llenos del Espíritu Santo. Hablaremos hasta entonces de la llenura del Espíritu Santo. Esto era necesario para que pudieran servir, pudieran predicar, pudieran tener ese poder de seguir adelante. El hecho de que fueron llenos del Espíritu Santo para llevar a cabo un servicio. Por lo que más adelante, cuando lleguemos al capítulo 2, entraremos en más detalle al respecto. Mientras leamos ahora el versículo 6 del capítulo 1 de Hechos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Usted tal vez ha notado que algunos de los predicadores han criticado a los apóstoles por haber hecho esta pregunta. Pareciera que los apóstoles se equivocaron al hacerla, pero creemos que la respuesta que el Señor les dio indica que no se equivocaron en absoluto. Hermanos, su pregunta fue legítima y natural, y nuestro Señor la contestó como tal y no les reprochó nada. Los apóstoles conocían bien el Antiguo Testamento, habían esperado la venida del Mesías, el cual estaba frente a ellos. Comprendían que Jesús era el Mesías, que Él establecería el reino sobre la tierra. Esa era su esperanza. Ellos lo que esperaron siempre, la cual, a propósito, es todavía la única esperanza de esta tierra. Dios no ha acabado su trato con esta tierra. Dios tiene un propósito eterno para toda la tierra. Y fue precisamente en cuanto a este reino de Dios de lo que hablaron y que incluía el restablecimiento de la casa real del rey David. Estas fueron las cosas de las cuales habló Jesús después de su resurrección. En esos 40 días, en las diferentes apariciones que Él hizo a sus discípulos. Vimos en el versículo 3 que les habló acerca del reino de Dios. Veamos ahora la respuesta que Jesús les dio aquí en el versículo 7, que al texto dice, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, no nos toca a nosotros saberlo, solamente el Padre lo conoce los tiempos y las sazones en las cuales sus acontecimientos sucederán.
Jesús les informa de que en ese tiempo en particular el reino no sería establecido. Entonces, más bien, tomaría de todas las naciones un pueblo para su nombre, es decir, la iglesia. Nosotros, que antes no éramos pueblo, pero que ahora por gracia y misericordia somos pueblo de Dios. Podemos ver el capítulo 15 de este libro de los Hechos, cuando los apóstoles se reunieron para el primer concilio de Jerusalén. Jacobo les hizo notar esto. Dice el capítulo 15, versículos 14 al 18. Al texto dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Amén. Esto es lo que Dios sigue haciendo en la actualidad. Está visitando a los seres humanos, a los hombres, para tomar de ellos un pueblo en el que invoquen su nombre, la iglesia. Dios está llamando del mundo a personas que confíen en Cristo y que el Espíritu Santo bautiza uniéndolos al cuerpo de creyentes, es decir, a la iglesia. Por tanto, cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús si restauraría el reino en este tiempo, su respuesta fue: este no era el tema para discutir en aquel tiempo, en ese momento, ni tampoco es el tema para discusión de hoy. Muchos me preguntan hoy: ¿no cree usted en que Cristo vendrá pronto? Bueno, estimado hermano y amigo, permíteme decirles algo. Yo sí creo que vendrá pronto, pero no tengo ningún derecho ni autoridad para decirles a ustedes que vendrá pronto, porque no lo sé. Es que ni aún a usted ni a mí nos corresponde saber los tiempos o las sazones. En otra traducción dice: o las ocasiones. Esto no es lo importante para nosotros. Ahora le aseguro que creo en la profecía. Sin embargo, creo que podemos llegar a poner demasiado énfasis en la profecía. Creo que para crecer, ¿verdad?, en la fe, hace falta algo más que un estudio y conocimiento profético, que no está mal saberlo, pero eso no es lo importante. Pero entonces, ¿cuál es nuestra misión en la actualidad? Observemos una vez más que nuestro Señor no reprendió a sus discípulos por la pregunta que le habían hecho. En lugar de eso, les enseñó que Él pensaba otra cosa. Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Por lo que, en segundo lugar, mis hermanos, consideremos lo que Jesús nos enseña a su iglesia y a todos sus discípulos. En segundo lugar, hermanos, consideremos lo importante, la gran misión. Hechos 1, versículo 8. Hermanos, pongamos atención. Escuchemos bien. Aquí está lo importante. Su misión, mi misión y la misión de toda la iglesia. Dice la Escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la comisión que todavía está en vigor en el día de hoy. Esta comisión no fue solamente a una institución corporativa como la iglesia, que es un solo cuerpo. En realidad es más bien una comisión muy personal. Un mandato que fue dado a cada creyente individualmente. Y como eres parte tú de la iglesia, entonces la gran comisión es parte también de la iglesia, pero principalmente es dada individualmente, mi hermano, a ti y a mí. Esta comisión fue encargada a estos hombres, a sus discípulos, aún antes de que el Espíritu Santo hubiera venido y aún antes de que la iglesia fuera formada.
O sea, es una orden, una misión particular, individual de cada uno y cada creyente en Cristo. Este, pues, es un mandamiento personal que es para usted y para mí. Estimado hermano, es nuestra misión, es nuestro trabajo, es nuestro propósito de vida. Es por lo que Dios nos mantiene aquí y ahora con nuestros seres amados, con tu familia y en este mundo. Jesús nos ha permitido la vida. Jesús nos dijo que ese propósito es para propagar la palabra de Dios. O sea, para que proclamemos, seamos testigos, compartamos el amor de Cristo. ¿A quiénes? A todo el mundo. No podemos decir que solo le toca a la iglesia enviar ofrendas a los misioneros para proclamar el evangelio y quedarnos nosotros con los brazos cruzados. No, mi hermano. Claro que debemos enviar ofrendas a los misioneros, pero no quedarnos con los brazos cruzados. Lo verdaderamente importante es lo que usted y yo estamos haciendo individualmente para proclamar la palabra de Dios, el evangelio. ¿Qué está haciendo en este tiempo de pandemia? ¿Hasta cuándo o a cuántos has compartido de Jesús? ¿Ha llegado usted hasta la última de la tierra con el evangelio? ¿Ha facilitado a otros testigos para que ellos compartan el evangelio? ¿Ayuda usted orando por un misionero, por su pastor o por la iglesia? Que ellos lo hagan y lo hagan de esa forma. ¿Colabora usted como ministro en el ministerio que difunde la palabra de Dios en la iglesia? ¿Se ha comprometido usted personalmente en esta misión? Esto es lo importante. De eso se trata, el ir y hacer discípulos. Es la razón de ser iglesia. Es la razón de que exista el pueblo de Dios. Eso es lo importante. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 10, nos dice un texto hermoso. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Hermanos, Dios quiere que los seres humanos se salven. Esta es nuestra misión. Pero para poder propagar el evangelio necesitamos poder. Esa fue una promesa de Jesús. Recibiréis poder. Y necesitamos de la guía del Señor. Ante esta gran tarea, no hay ningún poder en nosotros. No importa cuánto tiempo tengas en el evangelio, no tienes poder para predicar. No tengo poder para predicar. El poder procede del Espíritu Santo. Y ya está en nosotros. O sea, ¿qué significa? Y no me contradigo. Ya tenemos el poder de Dios. El poder de Dios. Por eso nos sucede y nos sorprendemos en algunas ocasiones. Gratas sorpresas que el Señor nos da. Cuando recién convertidos tienen esa hambre y sed de predicar el evangelio. Conservan su amor, su primer amor. Por eso, mi hermano, te invito a que renovemos nuestro primer amor y vayamos en pos de Jesús, como lo dijimos todo el año pasado. Id en pos de Jesús y Él hará que seamos pescadores de hombres. Ahora, con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es el Espíritu Santo quien se mueve a través de una persona. Puede ser el pastor de la iglesia, o el hermano que enseña, o el hermano que está como ministro de evangelismo y misiones. Esto es a través de la iglesia, o por medio de programas evangelísticos a nivel de la regional o a nivel convencional. La cuestión es si nosotros le permitimos actuar por medio de nosotros. Dios quiere que estemos disponibles, mis hermanos, comprometidos con Él. El asunto es si le permitimos obrar por medio de nosotros
obrar el poder de Dios para gloria del Padre y bendición de muchas personas. Recordemos la promesa, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice el versículo 8. Y continúa diciendo, y me seréis testigos. Y ya hemos dicho en nuestro tiempo, el Espíritu Santo ya bajó del cielo, ya está en nosotros y con nosotros, por lo que ya tenemos el poder, por lo que nuestro testimonio tiene el poder de Dios y debe ser solamente para exaltar a Jesucristo. Él es el centro de atracción de nuestro testimonio y de nuestra vida. Luego dice que seamos testigos en Jerusalén, es decir, en nuestro lugar de residencia. Debemos de dar testimonio a los nuestros, ahí en casa, con quienes vives a diario, mi hermano, mi hermana. Hermano creyente o no creyente que esté ahí en tu casa contigo. Debes de dar testimonio a propios y extraños, o sea, a creyentes y no creyentes. Tu deber y responsabilidad es dar testimonio de Cristo. Siempre de tu nueva vida en Cristo hay que dar testimonio a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos e hijas, a tu familia, a tu Jerusalén. Porque ¿qué crees? Que hoy seguimos en casa. ¿Por qué crees que el Señor mandó esta pandemia para tenernos ahí en nuestra Jerusalén, dando testimonio, alabando al Señor de todo nuestro corazón, leyendo su palabra, creciendo en el conocimiento de Él? Hay muchas formas en que el Señor nos ha hablado en este tiempo de pandemia. Dios nos ha llevado hasta este momento. Aunque algunos se sientan forzados a estar en casa en esta pandemia, ha sido una gran bendición, hermanos. Hermano, piensa, el propósito de Dios es que testifiques de Cristo. Diríamos que parte de testificar a los nuestros es lo importante, lo esencial. Me pregunto, ¿qué parte de testificar a los nuestros no entendemos? Testifiquemos, aprovechemos toda oportunidad. Siempre compartamos la palabra de Dios. Oremos por ellos y con ellos. Compartamos el culto dominical. Compartamos la semilla diariamente de lunes a viernes. Lea al menos un texto diario, mi hermano, mi hermana. Ora no solo a la hora de los alimentos, pero aprovecha para agradecer a Dios su provisión, la salud que nos brinda, su sustento, la salvación tan grande. Ora por las necesidades de tus seres amados. Testifica de Cristo. Testifica con poder. Testifica de su amor y de su gracia. Testifica de su gran misericordia. Testifiquemos de Jesús. Querido hermano, proponte hoy dar testimonio en tu Jerusalén. Comparte de Jesucristo. Demos testimonio y proclamemos a los nuestros que Cristo les ama. Y su deseo es que no se pierdan, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Veamos a qué se refiere con todo Judea este mandato de la misión que el Señor nos ha encomendado. Ya dijimos que vayamos a nuestra propia Jerusalén, pero que vayamos a toda Judea. Se refiere a la vecindad, a nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de escuela, a nuestros jefes o a nuestros empleados, a nuestra comunidad, a todos aquellos que tienes contacto con ellos, con el de la tortillería, con el de la farmacia, con el médico, al de los elotes, al de los tamales, al muchacho que va y tira la basura. Con todos tenemos ese privilegio y responsabilidad. En tu barrio, en tu fraccionamiento o en tu colonia. Por lo que Samaria está donde viven aquellos con quienes no nos relacionamos. Esa es la Samaria para nosotros. Los judíos no podían verse ni en pintura a los samaritanos, ni los samaritanos a los judíos. Pero nuestra Samaria es donde viven aquellos con quienes no nos relacionamos. Es posible que no nos reunamos con ellos socialmente, incluso que sintamos rechazo por parte de ellos o por parte nuestra a ellos. A lo mejor, como decía el Kiko, el del Chavo del Ocho, ¿se recuerdan? No me simpatizan.
pero tenemos la responsabilidad y el privilegio de llevarles el evangelio a todos ellos. Hermanos, esa es nuestra tarea, esa es nuestra Samaria. Es difícil, pero tenemos el poder. Por último, ese testimonio para que Cristo debe ser exaltado, debe llegar hasta los confines de la tierra. Nunca debemos de perder de vista el hecho de que esta es la intención del Señor Jesús. Él nos ha dicho que si le amamos, guardemos sus mandamientos. Este mandamiento es personal. No podemos evadirnos de esta carga diciendo que la iglesia lo está cumpliendo, por eso está el pastor, o para eso están los hermanos de la Comisión de Evangelismo y Misiones, o por lo tanto no tenemos que comprometernos en esto. No, mi hermano. Queda claro que es una misión personal, un mandato que Dios te está dando a ti y me está dando a mí. Estimado hermano, ¿hasta qué punto se ha comprometido usted con Cristo Jesús? ¿Hasta dónde llega usted su testimonio para Cristo? ¿Qué tanto da testimonio del Señor Jesús? Hoy la palabra de Dios es muy clara y nos confronta. A todo creyente, se trata de ti y se trata de mí. Además, conformamos la iglesia. Se trata de nosotros. Somos esos testigos fieles que anuncian las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En tercer lugar, mis hermanos, consideremos la ascensión y la promesa del regreso de Jesús por su iglesia. Pensemos ahora en la ascensión y la promesa del regreso de Jesús. Leamos Hechos, el versículo 9 del capítulo 1, que al texto dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. La ascensión del Señor Jesucristo fue un hecho extraordinario, un milagro importante y significativo en el ministerio del Señor y de gran impacto para sus discípulos que lo presenciaron en aquel tiempo y por fe a nosotros. Bienaventurados, dijo el Señor, los que sin ver creyeron. Somos bienaventurados, mis hermanos, por creer en el Señor Jesús. La Escritura dice que solo hubo una nube que lo recibió. ¿Qué clase de nube sería? ¿Sería una nube común de vapor de agua? De esas que parecen que va a salir el agua de repente, que están densas. ¿O será una nube como esas blancas que brillan, que parecen que están reflejando al sol? No lo sabemos, hermanos. Solo sé que la Biblia nos habla de que la nube era la gloria de Dios, el Shekinah, que llenó el tabernáculo en los tiempos del Antiguo Testamento. El Shekinah de Dios. En su oración como sumo sacerdote, él había orado lo siguiente en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo fue envuelto en nubes de gloria. Así fue como él regresó a la diestra del Padre Celestial. Mientras los apóstoles observaban esta escena, dos ángeles con el aspecto de hombre, dice la palabra, se les aparecieron y les comunicaron un mensaje importante. Leamos el versículo 10 y 11 de este capítulo 1 de Hechos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Una gran promesa, mis hermanos. Fue Jesús glorificado, pues subió al cielo. Este mismo Jesús, el Jesús glorificado, vendrá así como se fue, y al mismo lugar. Allá en el Antiguo Testamento, el profeta Zacarías, en el capítulo 14 de su profecía, en el versículo 4,
Y el texto dice lo siguiente: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Esta profecía sigue pendiente en cumplirse. Es parte de los tiempos y las sazones que solo al Padre le competen. Pero que hoy en la iglesia nos da esperanza. Pues cuando hablamos de esto y leemos de la venida del Señor para su iglesia, su pueblo, se goza y celebramos. Es por eso que continuamente la iglesia tiene como parte de sus ordenanzas la celebración de la cena conmemorativa, mis hermanos. La iglesia tiene como parte de sus ordenanzas la celebración de la Santa Cena o Cena del Señor, donde la iglesia participa de la comunión con los hermanos y la comunión con Jesús en espíritu. Dice la palabra, hermanos, el Señor que nos ordenó hacer esto en memoria de Él. El texto está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 35, que al texto dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Queridos hermanos, qué privilegio tenemos el poder celebrar y recordar al Señor. Por lo que celebremos su sacrificio al saber que su cuerpo fue lacerado y atravesado. Su sangre derramada brotó de su ser y esa sangre nos limpia de todo pecado. Recordemos esto. Esto lo hizo por amor a nosotros. Celebremos y anunciemos su ascensión al cielo, donde está la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Celebremos y anunciemos su regreso, mis hermanos. Hermanos, hagamos este memorial con gratitud y amor, sabiendo que Él ya vino a este mundo, vivió, murió, resucitó y ascendió a los cielos, donde está la mano derecha del Padre, a la diestra del Padre. Pero también vivamos proclamando su venida. Él lo prometió y lo cumplirá. Mientras tanto, en ese paréntesis, en ese tiempo en el que vivimos después de la ascensión de Cristo y antes de su venida, en ese espacio, en ese tiempo de gracia es que vivimos. Nuestra misión es muy clara. Prediquemos, proclamemos a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, hoy en tiempo difícil, tiempos inéditos, tiempos de pandemia, no calles, proclama al Señor Jesús. Ahí en tu Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testifica hoy de Cristo. Digamos al mundo que en Cristo hay salvación y vida eterna. El Espíritu Santo prometido está en el creyente y con la iglesia. Demos testimonio poderoso en el nombre de Jesús. Por lo que no calles, proclama para gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, hermano. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos en tiempo de gracia, en el cual tú ascendiste al cielo y estamos en espera de tu regreso. Pero mientras tanto, Señor, tenemos una gran misión de ser testigos tuyos, de proclamar la salvación que nos has otorgado al morir y sacrificar tu vida en la cruz del Calvario. Limpiar nuestros pecados, justificarnos delante del Padre, darnos la hermosa salvación y vida eterna. Porque nos has dado, Señor, la vida nueva y con propósito, Señor. Permite, Padre, que el Espíritu Santo en nosotros cumpla esa misión que tú le has asignado de darnos poder, guianza, firmeza, consuelo,
Señor, permítenos tener siempre esa disposición de servirte y de amarte y de obedecerte, Señor. Bendice a mis hermanos en este tiempo difícil, donde algunos han sido probados, Señor. Bendíceles, fortaléceles. Te lo ruego, Padre, que muchos crean en Jesús por el testimonio de ellos. Ya Cristo oró por nosotros y por los que han de creer por palabra nuestra, Señor. Te alabamos y te glorificamos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Dios los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre todos nosotros. Amén.